Amigos televidentes de Joyas Eternas, ha sido una bendición poder estar con ustedes durante todos estos temas que hemos desarrollado en el tiempo que hemos estado con ustedes y que ustedes nos han permitido entrar a sus hogares. Ahora hemos traído un refresh. Ahora nuestro programa se llama Las Verdades como Son, porque queremos transmitirles una vez más una serie de mensajes en un refresh que estamos teniendo de escenario, del lugar donde estamos haciendo las grabaciones. Quiero contarles que estamos en el Callejón de Tecpan y conmigo está en este tiempo nuestro hermano Hugo Cabrera, que es una bendición poder estar con usted, hermano. No sé si pueda dirigir usted unas palabras a nuestros televidentes ahora en este nuevo programa, Las Verdades como Son. Estamos tratando de decir las verdades como son porque no queremos hablar de nuestros pensamientos, criterios, de lo que nosotros creemos como verdad, sino queremos extractar todo lo que nosotros decimos e informamos en base a la Escritura, porque creemos que la Escritura es la palabra de Dios y es la verdad absoluta en la cual nosotros tenemos que regir nuestros actos, nuestra vida, la forma de hacer matrimonio, familia, de hacer empresa, de hacer profesión. Tenemos que basar nuestras vidas en base a una verdad que es la palabra de Dios, para que nos vaya bien en todos nuestros caminos y para que sobre todas las cosas podamos ser agradables a Dios, que al final es lo que queremos, agradarlo, ¿verdad? Pues contentos de veras también, y pues también agradecer al restaurante Callejón de Tecpan que nos abre sus puertas para poder hacer este tipo de programas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? De las verdades como son. O sea, realmente la verdad que nosotros queremos hablar no es nuestra verdad, usted bien lo decía, sino es la verdad del Señor. Claro. Y muchas veces la verdad de Dios no es como muy complaciente para nosotros, o sea, no es como muy agradable, pero aún así es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, no es agradable, hermano Hugo, porque lamentablemente nosotros traemos muchos conceptos antes de convertirnos a Jesús. Entonces, en esos conceptos que hemos manejado desde que venimos, desde que nacemos y que se nos han inculcado y que incluso hemos tenido como verdad, cuando ya nos enfrentamos a la Escritura, cuando nos encontramos con un Dios, no solamente Dios quiere perdonar nuestros pecados, sino quiere que nosotros basemos nuestra vida en un fundamento o en fundamentos que son los que nos van a acercar a Él y al final los que nos van a traer la victoria sobre todas las cosas adversas que vengan a nuestra vida, y que Dios se complace en vernos vencedores. Jamás Dios se va a complacer en vernos vencidos. Al contrario, Él quiere que a fuerza de hacer el bien podamos vencer el mal y cualquier cosa que venga. Entonces, para eso tenemos que dejar de ser ignorantes y tenemos que conocer a fondo la Escritura. Entonces, invitamos a todos nuestros televidentes, a todas nuestras ovejas, a que conozcamos la Biblia, a que no nos perdamos ninguna espiga de la Escritura, y que esas espigas no solo nos nutran, sino que sean las que transformen nuestra vida. Al final dicen los educadores que el fin o el objetivo de la educación es la transformación del educando. Todo lo que Dios quiere en su discipulado es que todos sus alumnos, a través de las verdades que conocemos de la palabra, tengamos una transformación de vida, y que aquellas cosas en las cuales hemos sido vencidos, ahora seamos vencedores. Pero no habrá otra forma de ser vencedores sino en base a la Escritura, en base a tomar decisiones, acciones y reacciones que vayan de acuerdo y de la mano con lo que Dios piensa. Así es. Mientras más nos acerquemos al pensamiento y criterio de Dios, más exitosos seremos. Exactamente. Aún dice que las Escrituras son comparadas con un martillo. Son martillos. Así es. O sea, bueno, el martillo no es un instrumento de caricias, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, nuestro Creador está formando algo hermoso en nosotros, ¿verdad? Y eso pues no va a ser solo con cosas bonitas. También nos va la palabra de Dios, las verdades como son, van a tocar, van a redarguir nuestra vida, y así vamos a ser transformados, porque pues yo quería leer Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Le contaba yo que hay una versión que dice hasta dividir el alma del espíritu, ¿verdad? Y dice las coyunturas
y los tuétanos. Esas son las partes más profundas de nuestra estructura ósea. Y discierne los pensamientos y las intenciones, o sea, va mucho más allá. Y dice, los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso es la palabra de Dios. Pastor, ¿podríamos comentar acerca de este versículo? Claro que sí. Mi hermano, yo pienso que quisiera contarle esto como manera de testimonio. Uno puede leer muchos libros que contengan verdades, que tengan buenas moralejas, que dejen buenos mensajes positivos. Pero realmente el único libro que cambia, que transforma las vidas, es la palabra de Dios. Tenemos testimonios de miles de personas alrededor del mundo que son impactados con el mensaje de la palabra de Dios. Y ese mensaje no solamente nos acerca a Dios, nos reconcilia con Dios, que quizá es lo más importante, sino que va transformándonos de tal manera que las cosas en las cuales fuimos vencidos en el pasado, ahora nos convertimos en vencedores. Es un libro que transforma, que cambia. Gente que ha sido adicta y que no ha podido salir de drogas, de alcoholismo, de tabaco o de cualquier estupefaciente, pastillas antidepresivas, solamente con el impacto de la palabra de Dios que llega a sus corazones, son liberados, porque es un libro que liberta, porque Dios es un Dios de liberación. El Espíritu de Dios, si algo tiene en su especialidad, es liberar. Por eso la Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Algo que el Espíritu quiere hacer es liberar. Y no solo liberar de opresiones, liberar también de conceptos erróneos, equivocados, que hemos adquirido durante nuestro recorrer. Pero cuando uno conoce la verdad de Dios, va siendo liberado de tal manera que es la superstición, de tal manera que todo lo que ensucia, mancha nuestro corazón y que incluso nos aleja de Dios, pues es erradicado. Y tenemos esa bendición que la Biblia la tenemos nosotros en América Latina en varias versiones y en nuestro idioma traducido. Y entonces creo que si algo tenemos que aprovechar todos los que vivimos en América Latina es que tenemos acceso a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces invitar a todos a que es bueno que vean este tipo de programas, pero es mejor que lean la Escritura. Es bueno que alguien se tome una media hora para ver programas de televisión y oír los conceptos y las explicaciones de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que hay alrededor del mundo. Pero será mejor que el cristiano lea la Escritura, porque ahí va a encontrar la vida eterna, porque ahí va a encontrar el fundamento que le va a traer bendición a su vida. Entonces creo que lo más oportuno que podamos tener es leer la Escritura, y que en Guatemala tenemos la libertad de cultos donde podemos leer la Escritura en cualquier momento, en cualquier lugar. Hay países donde no hay acceso a la Biblia y que todavía es prohibido leer la Biblia. Es un delito leer la Biblia y nosotros aquí tenemos la gran bendición de tener diferentes encuadernaciones, de tener diferentes presentaciones de la Escritura. Entonces, creo que el versículo es muy ad hoc a lo que estamos hablando. La palabra de Dios es viva y eficaz y hay que con todo el corazón amarla y enamorarse del autor del libro, que es Dios. Sí, o sea que vemos aquí que la palabra tiene eficacia. O sea que hay situaciones en la vida que uno llega a entender o uno llega a mentalizarse de esta manera. Esto es imposible, ¿verdad? Y bueno, en las mismas Escrituras encontramos que Dios es un Dios de imposibles. O sea, ese es su especialidad, las cosas imposibles. Entonces, la palabra de Dios va a cambiarnos, puede cambiar vidas, puede transformar vidas. Pastor, yo le quisiera contar, nosotros vamos, usted sabe, usted ha estado con nosotros también en la prisión de mujeres. Y se podría creer que hay muchas personas ahí que han perdido la sensibilidad de hacer ciertas cosas. Y uno de los testimonios es que una persona de la cárcel de mujeres, pues que tenía muchos delitos y muchas cuestiones ahí, estaba en un lugar donde era un lugar de alta peligrosidad, pero que se le fue a hablar y fue increíble cómo al principio se negaba, no quería, no rechazaba,
a la persona que llegaba con ella. Esta persona la rechazaba, incluso hoy nos cuenta que hasta tuvo deseos de golpearla y de hacerle muchas cosas. Hoy en día esta mujer ha arreglado su vida. ¿Por qué? Gracias a Dios. Porque fue escuchando la palabra de Dios y en eso es donde uno ve la eficacia de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos ese tipo de testimonios como personas, muchas personas, ahora en los servicios que tenemos, esta gente está metiéndose con Dios. Estamos levantando un discipulado en el cual estamos capacitando, estamos comenzando con este reinicio, ¿verdad? Estamos empezando a capacitar a ciertas personas de ese lugar para que ellas comiencen a capacitar a las demás. Entonces, la palabra de Dios, y es increíble cómo estas mujeres están deseando ahora servir a Dios. Entonces, eso nos ha llevado, por esta palabra eficacia, pastor, nos ha llevado a ver cómo ha cambiado vidas, cómo ha cambiado los pensamientos y las intenciones de estas personas, y cómo ahora aún quieren servir a Dios. ¿Verdad? Impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Después de haberle servido a las tinieblas, servido a la delincuencia, ahora poder querer servirle a Dios. Fíjese que con esto que usted está contando, hermano Huguito, yo me recuerdo que una de las experiencias más hermosas que Dios me ha permitido en el ministerio es poder llegar a la cárcel del Salvador, a la cárcel de mujeres. Fíjese que ahí el pastor de una congregación ha tenido a bien ir a predicar la palabra a las mujeres. Pero en esa ocasión que me invitaron a mí, iban a haber personalidades del ámbito político, iban a estar personas de los derechos humanos. Entonces, cuando yo ingresé, todavía me dijeron que, y tuviera un horario fijo porque pues estas personas son ocupadas y habían dispuesto un tiempo para estar en el culto que nosotros hacíamos o la iglesia hacía en El Salvador. Entonces, cuando ingresamos a la cárcel, pues yo vi que comenzaron a llegar pues personas muy bien arregladas, bien maquilladas, bien vestidas. Entonces yo supuse que estas personas eran pues los políticos, que eran los de los derechos humanos, de la prensa que iban a estar ahí en esta prisión. Pero pues el culto ya iba a empezar y de hecho comenzó el culto. Entonces yo le dije al pastor, mire, yo la verdad que me da mucho gusto que estén aquí estas personalidades, pero yo no vengo a predicarles la palabra a ellos, vengo a predicarles la palabra a las presas, a las reas. ¿A qué hora van a ingresar ellas? Pero era un salón grande y de hecho el salón ya estaba lleno y yo tenía mi pena que cuando llegaran las presas no tuvieran un lugar donde sentarse. Entonces me dice el pastor, ellas son, hermano. Ellas son las mujeres que ve usted arregladas, maquilladas, bien adornadas y bañadas, perfumadas. Ellas son. Porque las presas que en otro tiempo habían sido delincuentes, que se equivocaron en la vida, la palabra de Dios eficaz las había transformado. Y ahora no se perdían ni un solo culto. Y cuando iban al culto no iban con una ropa inadecuada, sino que iban con una ropa de fiesta. Lo que me impresionó fue que cuando comenzó el culto, las mujeres danzaban, alababan a Dios con una libertad, hermano, que yo dije, ¿cómo no me las llevo para Guatemala? Porque son más libres que muchas de nuestras ovejas que no están en la prisión. ¿Y de dónde adquirieron ellas esa libertad para alabar a Dios, esa gratitud para poder alabarle? Nada más y nada menos de la eficacia que tiene la palabra de Dios. De hecho, en esa oportunidad estuve predicando la palabra y dentro de la predicación, ya viste que nosotros no preparamos mensajes, cuando de repente el Espíritu me tomó y empecé a hablarles de lo que el Señor hizo en los infiernos a favor de nosotros. ¿Por qué bajó a los infiernos? Cómo el Cordero de Dios bajó a ser cremado por nosotros y destruir las maldiciones y destruir nuestros pecados en los infiernos. Yo les estaba hablando. Y yo estaba en una tarima algo alta, tal vez como de 1 metro de altura, cuando hice el llamado para quien iba a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Viene una de las presas y me jaló el pantalón. Por cierto, era una grandotota morena, ¿va? Entonces yo me agaché y me dice, yo quiero confesar algo. Yo, en estado en mi adicción de droga, yo no me di cuenta, pero yo sé que lo hice. Asesiné a mis hijos y asesiné a mi marido. Yo fui una esclava, yo soy una esclava de la droga, me dijo. Y yo sé que lo hice. Yo sé que soy culpable, pero me lo dijo con lágrimas, pero como con un quebrantamiento, con gemidos. Y me dice, ¿tú crees que Dios pueda perdonarme?
¿Tú crees que Dios pueda realmente recibirme? Yo sí quisiera reconciliarme con Él, yo sí quisiera tener contacto con Él, pero yo soy culpable. ¿Crees que Dios pueda perdonarme? Yo le dije, pues precisamente para eso fue a la cruz del Calvario. Y precisamente para eso bajó a los infiernos. Y todo lo que he predicado lo hizo para que hoy tú puedas ser libre. Hoy su sangre te pueda limpiar y te pueda lavar y puedas reconciliarte con Dios. Hoy tus pecados pueden ser cancelados. Quizá no vas a salir de esta prisión por las pruebas que hay en tu contra, pero tu corazón puede ser libre. Y tú puedes ser libre como estas mujeres que ves con qué libertad alaban a Dios. Y en ese momento se salvó. Y todo por la palabra de Dios que es viva y eficaz. Lo más impresionante es que esta mujer con el tiempo se convierte en una líder importante en la prisión y ahora predica el evangelio. O sea, quiero subrayar que la palabra de Dios sí es eficaz y transforma vidas y cambia corazones. Y está cambiando la forma de ser de muchas personas que nadie daba ni un centavo por ellas. Yo conozco gente que me ha dicho, ay pastor, que usted perdió su tiempo con este hombre, si este es un sinvergüenza, si este ha estafado un montón de gente. Pero le llega la palabra de Dios que es viva y eficaz, porque no es nuestra palabra. Esa no es una terapia, no es una psicoterapia, sino que le llega cuando la palabra de Dios como espada traspasa un corazón, la transforma, la cambia. Y habemos mucha gente que podemos testificar que la palabra nos está transformando, que la palabra nos está cambiando, que la palabra está haciendo algo en nosotros, que obviamente no estamos llegando al nivel que se nos requiere, que es llegar a la estatura del varón perfecto, pero para allá vamos. Pero cuando volteamos a ver atrás, ya no somos los mismos. Jesús ha hecho algo a través de su palabra y por eso la seguimos enseñando y la seguimos predicando. Y nuestro deber como cristianos es utilizar los medios de comunicación, utilizar cualquier medio para decirle a la gente que hay algo que sí funciona, hay algo que sí transforma, hay algo que sí sana, hay algo que sí liberta, hay algo que sí restaura, que regenera, que renueva, y es la palabra de Dios. No hay otro medio por el cual un hombre pueda acercarse a Dios, sino es a través de Cristo, a través de su palabra. Así es. Si no fuera viva y eficaz, creo que no estaríamos nosotros tampoco. Así es, desde luego. Este versículo es bien impactante, bien tremendo, porque también dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y esto es lo que me impresiona, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Le hacía referencia a que hay una versión que dice hasta dividir el alma del espíritu. Creo yo que es la Biblia de las Américas. Las Américas y otras versiones más dicen eso. Dicen eso. Pastor, si aquí dice que la palabra de Dios viene a dividir o a separar, eso es lo que yo entiendo. No sé sí, así es. Quiere decir que hoy por hoy nuestra alma y nuestro espíritu no ha encontrado una claridad en lo que es el plan de Dios, el espíritu, o lo que es del alma. Aunque el alma yo no la considero que sea mala en sí, pero las cosas que nosotros buscamos son las cosas del espíritu. Entonces, ¿qué significa que divide el alma del espíritu? A ver, vamos a ir despacio en estos conceptos para dejar algo claro. En primer lugar, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nuestro ser se compone de espíritu, de alma y de cuerpo. Así es. Entonces, cuando nosotros invitamos a Jesús para que entre a nuestra vida, no se queda a morar en nuestros cuerpos. De otra manera, no moriríamos físicamente. Tampoco llega a morar a nuestra alma, porque si Jesús entrara a morar a nuestra alma, nunca más pecaríamos. Sino que Jesús llega, el Espíritu de Cristo entra, porque si entra, entraré en él, Apocalipsis 3:20, entraré en él, él entra a nuestro espíritu, que es el lugar santísimo del hombre. Diríamos que el cuerpo es el atrio, el lugar santo es el alma, y el lugar santísimo, que es donde mora Dios, es el espíritu. Entonces, cuando Dios entra a su templo, que somos su templo, no entra al atrio en el lugar santo, sino se va al lugar santísimo, que es el espíritu. Entonces, nuestro espíritu es activado. Y dice 1 Corintios capítulo 6, dice que nos hacemos un espíritu con el Señor. Entonces, todo el deseo de Dios no lo tiene nuestro cuerpo, ni lo tiene nuestra alma. El deseo de Dios lo tiene nuestro espíritu.
La santidad de Dios no la tiene nuestro cuerpo ni nuestra alma, lo tiene nuestro espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice a los santos que están en la iglesia de Tesalónica, a los santos en Roma. ¿Por qué santos si no somos santos de cuerpo ni de alma? Sino porque somos santos en espíritu, porque nuestro espíritu ya se hizo uno con el Señor. Entonces, si algo hay una parte nuestra que conoce, que desea el plan de Dios, la mente de Dios, la bendición de Dios, es nuestro espíritu, no así nuestra alma. Lamentablemente nuestra alma, que vino blanca, porque Dios todo lo que hace es bueno en gran manera, lamentablemente durante todo el tiempo que hemos vivido sin Dios, durante todo el tiempo que hemos vivido sin su palabra, ha aprendido a saborear lo que es el pecado y a saborear lo que son las cosas malas del mundo. Entonces nuestras almas de alguna manera tienen un vicio por lo malo. Y como el pecado es agradable al alma, entonces el alma busca lo que es del pecado. De otra manera nadie pecaría. Si el pecado fuera feo, pues nadie buscaría el pecado. Si a usted no le gustan las espinacas, jamás pide un plato de espinacas, las evita. Pero si a usted le gustan los camarones, los va a buscar. Donde haya, dicen que a aquel que le gusta la carne de los chicharrones, hasta viendo un puerquito ya suspira. Pero entonces lo que quiero decirle es que uno busca lo que le agrada. Uno busca lo que le gusta. Entonces, lamentablemente, nuestras almas fueron entrenadas en el tiempo que estuvimos sin Cristo hacia el pecado. Entonces, nuestras almas buscan lo que es el pecado. Otra cosa más, nuestras almas caminan de acuerdo al mundo, al sistema del mundo, y no de acuerdo a Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado a nuestras almas? El llamado es a que nuestras almas se sujeten al Espíritu. Esa es la orden que hay que darle a nuestras almas. Alma mía, sujétate al Espíritu. No te sujetes ni a la carne, ni te sujetes a la corriente del mundo, ni a las filosofías del mundo, ni a las religiones del mundo. Sujétate al Espíritu, alma mía. Y ya ve usted que nuestras almas, nuestro espíritu hace las veces como de varón y nuestras almas como de mujer. Y la mujer está llamada a sujetarse al marido. Entonces, de alguna manera, en el ámbito intercósmico, o sea, nuestro, personal, está llamada nuestra alma a sujetarse al espíritu, no nuestro espíritu sujetarse a nuestras almas. El problema es que a veces hacemos esa mezcla y queremos que nuestras almas gobiernen, y eso es un matriarcado espiritual. Y entonces cuando nosotros caminamos de acuerdo a nuestras almas, andamos en un matriarcado, y los matriarcados Dios no los bendice. Pero cuando nuestras almas se sujetan al espíritu, entonces ahí hay una gran bendición, porque estamos en el orden de Dios. Un desorden es caminar de acuerdo a nuestros sentimientos y no de acuerdo a los sentimientos de Dios. Y a veces los hombres queremos ser más buenos que Dios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda usted cuando Dios desechó a Saúl? Así es. ¿Por qué lo desechó? Dios tenía sus razones. Si Dios no es loco, Dios no es resentido. Pero Dios tenía sus razones justas para decirle a Saúl: ¿sabes qué, Saúl? Te desecho, tú ya no eres rey. Es más, retiro mi espíritu de ti. No eres digno de portar mi espíritu por tus rebeliones, por tus constantes desaciertos. Retiro mi espíritu. Es más, en lugar de mi espíritu voy a poner un espíritu inmundo para que te atormente. Ese plan no fue del diablo, ese plan fue de Dios. O sea que Dios puede endemoniar a una persona. Y Dios endemonió así a Saúl y lo desechó del reinado. Entonces viene Samuel, y Samuel, cuando ve que Saúl es desechado, se pone a llorar. Y llora y no, Saúl, el rey Saúl, el ungido de Jehová, y empieza a llorar. Y viene Dios molesto, hermano, y le dice: por momentito, no llores a Saúl, porque yo lo deseché. Como quien dice: tú estás lamentando mis decisiones. Como quien dice: tú estás triste por mis decisiones. Si realmente estuvieras en el espíritu, te alegrarías por mis decisiones y no las llorarías. Pero es que, Señor, desechaste un hombre. Yo tengo mis razones. Entonces deja de ser almático y elévate al nivel del espíritu, de mi espíritu. Y entonces celebra mis decisiones. Mi decisión es que Saúl fuera, y te tienes que alegrar con eso, no llorarlo. Y 2, alégrate porque ya tengo un hombre mejor que este. Uno que es conforme a mi corazón. Uno que va a caminar en mis estatutos. Así que levántate, deja de llorar, deja de ser almático. Toma el cuerno para ungir a ese hombre que está en la casa de Isaí. Y corre a ungirlo, porque esa es mi voluntad. Entonces Samuel desecha la parte almática, se eleva al nivel del espíritu, y entonces va a ungir a David en la casa de Isaí.
Entonces muchas veces nosotros lloramos, lamentamos por cosas que no hay que lamentar. Por ejemplo, hermano, mire, perdón que me tome más tiempo para esto, pero es que es importante ver cómo el alma tiene que separarse del espíritu. Pero fíjese que yo encuentro en la Escritura, y eso es algo impresionante, que si un hijo blasfema de Jehová, si un hijo, eso es en la ley, y si un hijo comete una aberración en contra de Jehová, le escupe en la cara a su padre, blasfema de Jehová, dice, apedren a ese hijo, blasfemo. Impresionante. Y no lo llores. Se imagina un padre de familia viendo cómo van a lapidar a su hijo y que no llore. ¿Qué es esto? Y dice, porque de esa manera quitarás la aberración, la abominación de Israel. Entonces, una cosa es caminar en el alma y otra en el espíritu. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Cuando conocemos la palabra de Dios, nos volvemos menos almáticos y nos ponemos más espirituales. Es como el caso, por ejemplo, de Abraham. Estoy poniendo ejemplos. Mata a tu hijo y sacrifícamelo. ¿Qué hace? Si hubiera caminado en el alma Abraham, le dice, no, Señor, pues yo lo quiero, tú me lo diste, es mi hijito primogénito, Señor, déjamelo, por favor. Cuando el hombre está en el espíritu, le dice a Dios, ¿tú quieres eso, Dios? A mí no me importa si es mi hijo, no me importa si es el hijo de la promesa, yo te lo doy, Dios, porque tú me lo estás pidiendo y te amo a ti. Eso es ponerse al nivel del espíritu. Pero Abraham tenía la orden de Dios. A mí me llama la atención Sara, porque Sara le dice, recibe la orden de Abraham, mira, prepárame al hijo, porque lo voy a ir a sacrificar al monte Moria. Dios me lo está pidiendo. Y que Sara, una mamá, le diga a Abraham, llévate al hijo y sacrifícalo. Tiene que ser una mujer que ya no es almática, sino una mujer que es espiritual. Y está dispuesta hasta darle a su hijo a Dios, porque ama más a Dios que a su hijo, porque quiere obedecer al espíritu más que el alma. Y tanto Abraham como Sara ofrecieron al hijo. Obviamente Dios jamás va a hacer algo que no esté de acuerdo a su sentir espiritual. Obviamente no lo sacrificaron. Solamente Dios quería probarle al mundo espiritual, a los ángeles, que había un hombre y una mujer dispuestos a dar cualquier cosa por estar al nivel del espíritu, hasta su hijo unigénito o primogénito, con tal de que, qué interesante esto, agradar a Dios y obedecer a Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el alma, cometemos errores garrafales. Cuando nos elevamos al nivel del espíritu, acertamos y estamos en el plan de Dios. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada que tiene que dividir el alma, que está enferma, que todavía no tiene la visión de Dios, del espíritu, que sí tiene la visión de Dios. Entonces, usted decide en su libre albedrío si va a caminar de acuerdo al alma o va a caminar de acuerdo al espíritu. Pero la orden de Romanos capítulo 7 es andar en el espíritu. La orden de Romanos capítulo 8 es andar en el espíritu. La orden de toda la Biblia es separa por la palabra el alma del espíritu y camina en el espíritu. Y aunque el alma no lo entienda, ¿cómo voy a dar a mi hijo? ¿Cómo voy a dar esto? ¿Qué es lo que más quiero? ¿Cómo voy a dar diezmos, ofrendas, ir a la iglesia con estos grandes fríos a las 5 de la mañana, a los ayunos si tengo hambre? ¿Cómo? Cuando nos ponemos a nivel del espíritu, entendemos las cosas del espíritu. Cuando estamos a nivel del alma no entendemos nada. Y lamentablemente ese es el derrumbe de mucho pueblo evangélico o cristiano que lamentablemente quiere caminar en el alma, en un evangelio que hay que transitarlo solo a nivel del espíritu. Yo creo que tiene que llegar una cierta armonía, una buena armonía, donde tanto el cuerpo, el alma y el espíritu hagan su función correcta, pero sin mezclarse el uno con el otro, porque eso es lo que veo que es la intención de Dios y de la palabra del Señor. Pastor, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero todavía nos falta una parte del versículo que probablemente la podamos estudiar en nuestro próximo programa. Así es. Muchas gracias a todos ustedes en este programa Las Verdades como Son.